Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en sus transmisiones. Estamos ahora con este tema que hemos preparado para con ustedes, relaciones individuales de trabajo. Vamos a tratar de hacerlo un poco ameno, vamos a utilizar un lenguaje un poco común, no tan rebuscado en nuestros términos jurídicos, para que sea entendible para también el estudiantado y algunas otras personas que no tengan el estudio del derecho. Nuestra legislación obrero-patronal, o como mejor conocida como la Ley Federal del Trabajo, establece en nuestro sistema que las normas son de orden público, el artículo 5 de nuestro Código Laboral. Esto quiere decir que tiende a velar, en principio, los intereses propios de los trabajadores, que fue el espíritu que llevó a los legisladores en 1917 a formar este cuerpo de leyes, con la intención de que precisamente esas normas de trabajo no fueran vulneradas de forma indiscriminada por aquellos que utilizaban la fuerza obrera para el desarrollo de sus actividades productivas. Así pues, las normas de trabajo son irrenunciables los derechos por parte del obrero, y cualquier estipulación que en contrario se ponga en ese sentido, aun y cuando sea por escrito, se entenderá como no convenida y salvaguardará por disposición expresa de la ley, insisto, y por principio de la Constitución, los derechos primordiales previamente establecidos en el artículo 123, de la cual, como ley reglamentaria, insisto, es la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese orden, el propio Código del Trabajo nos establece que la relación de trabajo se entiende o se presume la existencia de la misma entre quien presta un servicio y entre quien lo recibe. Sin embargo, es prudente que hagamos una observación sobre ese aspecto muy primordial, porque en los artículos 8, 9, 10 y 20 y 21 incluso, que es los que en lo particular señalan cuáles son las condiciones que debe de llenar la figura de la relación obrero-patronal. La presunción por sí sola, al contrario de lo que pueden afirmar quizás algunos muy respetables la opinión, no debe de ser suficiente para que contemplemos como existente una relación obrero-patronal. Digo esto porque dentro del mismo articulado que les mencioné, nos señala como particularidad de esta relación obrero-patronal la subordinación y la dependencia económica. ¿Qué es esto? La subordinación precisamente es la obligación de prestar un servicio, de estar sujeto a una orden, a una dirección, a un deber de obediencia por parte del trabajador y un don de mando por parte del patrón. Sin embargo, para que ello tenga la figura de una verdadera relación de trabajo, el otro aspecto que es ineludible en toda relación de trabajo es la dependencia económica. No podemos hablar de la existencia de una relación obrero-patronal si no hay una dependencia económica. Es decir, que si yo como obrero desempeño un trabajo, por así mencionarlo, aun cuando el término jurídicamente hablando no lo sea, pero no recibo una retribución económica a cambio de ese servicio, no podemos considerar que existe una relación de trabajo. Debo de percibir a cambio de ese servicio un salario para vida de que podamos hablar de la existencia de una relación obrero-patronal, sin la cual, vuelvo a repetir, no podemos atribuirle al patrón
que le estoy prestando un servicio personal subordinado. Establecido esto, y una vez que se entiende cuando se da la figura de la relación de trabajo, viene para ello la observancia de diversas disposiciones, como lo es la contratación propiamente, que se puede dar por escrito o en su defecto de manera expresa o verbal o de hecho. Si el patrón no le extiende al obrero el contrato por escrito, la relación de trabajo no por ello se extingue o no existe. Es una causal imputable únicamente al patrón, la inexistencia de ese contrato, pero no priva de ningún modo los derechos del obrero para hacerlos valer en un momento dado. La falta de esa contratación expresa mediante un escrito en lo particular conlleva que la relación de trabajo deba entenderse que es por tiempo indefinido. Existen otras modalidades de contratación aparte de esta, que es la contratación por obra o tiempo determinado, que, insisto, si no se da en forma expresa, siempre se entenderá que es de manera indefinida. La contratación por tiempo no queda al arbitrio ni al capricho ni del trabajador ni del patrón, sino que debe de estar debidamente justificada para efecto de que la contratación por el tiempo que se haya pactado surta el efecto pretendido. Que al término propiamente del contrato, en la fecha programada, se extingan los derechos tanto como las obligaciones del otro, y viceversa. Si no existe una justificación legal de esa contratación por tiempo, no podemos hablar de un contrato por tiempo determinado. Debe de exigirlo así la naturaleza propia del servicio. ¿Por qué se dice esto? Porque precisamente el legislador lo que pretende con ello es evitar que se hagan contratos por tiempo determinado con un pretendido objeto de que los derechos de los trabajadores se vean lesionados y no hagan sus reclamaciones como lo haría cualquier otro trabajador de planta, como son el derecho a la antigüedad o una indemnización en caso de despido, por mencionar algunos. De tal suerte que si al término del tiempo pactado subsiste la naturaleza que le dio origen al contrato, el patrón tiene la obligación de prorrogar ese contrato a petición misma del obrero, si así lo estima conveniente a sus intereses. Si no es así, y extinguida el trabajo mismo que le dio origen al contrato, la relación obrero-patronal se extingue. Como no es trabajador de planta, sino viene a ser un trabajador eventual, no tiene derecho a su indemnización porque no existe un despido como tal, sino únicamente a las partes proporcionales que haya generado en ese lapso. Hay algunos casos en particular que el patrón incluso paga en estos casos al trabajador sus percepciones proporcionales por semana o por quincena, según sea, de tal suerte que cuando termine el contrato no les debe absolutamente nada. Bien, esa es una forma de la contratación por tiempo determinado. En otro de los aspectos que distinguen la relación obrero-patronal son en lo individual, que el trabajador está supeditado, sometido a la orden y dirección del patrón en cuanto a todo el trabajo contratado se refiere. Si en el contrato mismo se establecieron cuándo eran esas condiciones de trabajo, el trabajador estará obligado a desempeñarlo en la forma, plazos y forma convenidas, y de no hacerlo así, puede incurrir incluso en una desobediencia que daría lugar a una rescisión de contrato, posiblemente, de lo cual hablaremos un poquito más adelante,
y de observar las buenas costumbres, una serie de obligaciones que nos previene el artículo 134, si no mal recuerdo, de la Ley Federal de Trabajo. Los derechos de los trabajadores también traen colateralmente unas obligaciones de observancia. Tienen derecho a una vivienda cuando desarrollan actividades de campo. Tienen derecho, por mencionar algunos otros, a que se les presten aportaciones económicas de transporte cuando el desarrollo del trabajo es fuera del lugar de su residencia, y otras connotaciones similares que, de no cumplirse, son responsabilidad única y exclusiva del patrón. Los derechos en algunos de los casos son potestativos, lo que quiere decir que si no los hace valer el trabajador o el patrón en su caso, pues implica el consentimiento de los mismos, pero no afectan en lo sustancial la relación obrero-patronal. Una vez existente la relación de trabajo, debemos señalar también que el patrón tiene un derecho muy importante dentro de otros, que son la facultad de dar por terminada precisamente esa relación de trabajo, si así considera o estima que el trabajador ha incurrido en algunas de las causales que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. En su haber, este numeral establece una serie de causales, de las cuales más comunes y recurrentes por parte de los trabajadores son las inasistencias. Es muy dado la incidencia en algunas fuentes de empleo, sobre todo en aquellas empresas que tienen un gran número de trabajadores o que la actividad propia de la misma implica un desgaste físico mayor al comúnmente de otros centros empresariales, otros centros de trabajo. Esto hace que el trabajador, quizás por cansancio, por otros intereses, porque no le es remunerativo el importe de su salario, por buscar otros ingresos, o simplemente por descuidos, por falta de responsabilidad, incurre en inasistencias al trabajo. También es prudente que señalemos que si bien la fracción 10 de este artículo 47 de la ley establece que el patrón tiene la facultad de rescindir esa relación de trabajo cuando el trabajador incurre en más de 3 faltas, se da en muchos de los casos que, ocurridas esas 3 inexistencias, se le dé de baja en automático, se le notifica incluso verbalmente que ya no son necesarios sus servicios porque acumuló 3 faltas y se da por rota la relación de trabajo. Pero ese procedimiento fue mal efectuado y, en estricto sentido, estamos frente a un despido injustificado. Esto es así porque la propia fracción establece que deben de ser más de 3 faltas en un periodo no mayor de 30 días, lo que implica que estamos hablando que no son exactamente 3 faltas los que deben de considerarse para rescindirle la relación de trabajo al empleado, sino que cuando menos 4 de ellas, ni siquiera la fracción de día de un cuarto, sino el día completo. O sea, estamos hablando de cuando menos 4 faltas en un periodo de 30 días injustificadas para que el patrón pueda rescindir esa relación de trabajo. Pero no es en automático. Los patrones deben de notificarle al trabajador por escrito, donde le haga saber que ha tomado la decisión de rescindirle la relación de trabajo porque acumuló esas faltas en un periodo de 30 días, señalarle cuáles fueron esas inexistencias, provocar que el trabajador le firme por el recibido ese aviso y, en su defecto, dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje